Entonces vamos a comenzar en esta mañana de día miércoles 14 de julio. Julio, hermana, julio. Ok, el día de ayer estaba compartiendo con la gente en una de esas reuniones que estamos teniendo ahora, que son reuniones eh, informativas para un evento que va a haber a fines de agosto, que ya les voy a estar informando, ¿no? Y en medio de eso, de pronto suena mi celular y miro un mensaje, ¿no? Y era mi hermana comunicando al grupo del WhatsApp de que un vecino había tenido un accidente cerebral, ¿no? Un ACV que se llama, un accidente cerebrovascular, y lo llevaron de urgencia. Él no quería ir porque estos accidentes son progresivos. La gente empieza a sentirse mal, empieza a doler la cabeza y no sabe lo que le está pasando, porque a veces no hay dolor, solo sienten malestar, ¿no? Se le durmió el brazo y después empezó a hablar, pero no le salían las palabras. Y ahí dice que lo llevaron de urgencia al hospital y le hicieron un primer escáner, no arrojó nada, qué interesante, ¿no? No arroja nada, pero volvió a tener otra convulsión, pues le daba una convulsión. En la segunda convulsión ya arrojó que sí, que había tenido un accidente cerebral fuerte, había dañado el tronco del cerebro y que estaba grave y lo habían entubado y todo, y que le daban un 10% de vida, 90% de posibilidad que no viviera, y el otro 10% era típico, ¿no? Si vive, ¿no? Él va a quedar como un vegetal o alguna cosa grave le va a acontecer, ¿no? Porque la sangre se le irradió por todo el cerebro. Bueno, y ahí uno queda pensando, ¿no? Queda pensando en esto de la vida. Cada vez que pasa una situación así, lo primero que tú piensas es, wow, yo me crié con él toda la vida, ¿no? Verlo en este estado ahora y ver también pensar en la vida de él, porque mi Raquel me decía, él se reventó, o sea, él desgastó su vida, no es porque la vida haya sido dura para él, sí fue dura en cierto sentido, pero a la vez también él le añadió destrucción con alcohol, él es todavía, porque no, él es no muy bueno para tomar, tiene situaciones, conflictos y se desahoga con eso. Él no es un mal vecino, él ha demostrado con nosotros mucho cariño y respeto, y toda su familia es muy querida, a pesar de todas esas cosas conflictivas que hay en la vida. Es la mamá de ellos, era muy amiga de mi mamá, pero la vida era distinta, muy diferente. Ellos de Dios nada, de la fe nada, incluso había media cierta burla cada ciertos tiempos, pero esto me llevó a considerar y a pensar una vez más, cierto, en la vida propiamente tal, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros aprovechamos, en lo que no aprovechamos, en la inversión del tiempo, ¿no? Y para eso quiero usar como texto base uno muy conocido, el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Si alguien lo puede leer. Señor, de tal modo acorta nuestros días que tengamos al corazón sabiduría. Qué tremendo pasaje. Hace unos años atrás escuché a David Hamilton, que aquellos que lo conocen saben que es un maestro reconocido,
una persona que ha inspirado a muchas personas y ha discipulado a mucha gente. Y me quedé sorprendido, él dio un mensaje sobre el tiempo, ¿no? Y cuando él comienza, él dice, yo tengo tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Así, pero en forma exacta, o sea, la cantidad de tiempo. Y claro, cuando él lo dijo, causó como sorpresa y risa, ¿no? Pero después tú te pones a pensar en eso, o sea, cuántos años tenés, cuántos meses tenés, cuántos días tenés, cuántas horas tenés, cuántos segundos tenés. No es que él haya contado los años, los meses, los tiempos, no, sino que él contó cuántos meses de su vida había vivido. ¿Me explico? O sea, sumó los años. Pero no solamente contó los meses, sino que contó las horas que él había vivido. Y ahí ya era una cifra mucho más grande, ¿no? Y te pones a pensar en varias cosas, ¿no? Que yo resumí esto en 3 cosas. La primera es que el tiempo, ¿cierto?, es un misterio. El tiempo es un misterio. Alguien dijo por ahí que Albert Einstein llegó a considerar que el tiempo vendría a ser una 4ª dimensión. Está ahí, existe. ¿Fue inventado por el hombre o descubierto por el hombre? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Fue inventado o descubierto? Pero es el tiempo, ahí está. Ya hemos hablado en otras oportunidades que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para ser eterno, para vivir la eternidad. Una dimensión de tiempo distinta al nuestro. Y no sé cómo se va a medir en la eternidad el tiempo. No lo sé. No sé si hay evidencia bíblica de pensar que el crono, ¿cierto?, va a existir más allá de este tiempo. Sabemos que la Biblia define el kairos, por ejemplo, como la intervención de Dios en nuestro tiempo o el tiempo indicado de Dios para nuestra vida. Pero hay otro tiempo que lo definen como un tiempo universal, que es el aion, que es el tiempo de Dios, que es un tiempo de espacio, ¿cierto?, ajeno al nuestro, que es Dios. Y hay un tiempo, otro tiempo, que es el cosmos, que es el tiempo universal, pero no voy a hablar de eso. Solo sé decir que el tiempo es un misterio, o sea, hay algo que va cruzando por nuestra vida y por lo que dice la Biblia fue a causa del pecado que va produciendo un fuerte efecto en el yo, en nosotros, como seres humanos, o sea, es inevitable y es inescapable. No podemos escapar de él. No sé si antes de caer, nosotros íbamos a tener la misma progreso o deterioro que produce el tiempo en nuestras vidas. No sé si antes de la caída Dios tenía planificado de que íbamos a llegar a un tiempo donde a las personas le iban a salir canas o se les iba a caer el pelo, independiente, ¿no? Ya de ese estado natural de desgaste a causa del tiempo. Dios es un diseñador, no sabemos si estaba pensando en que el ser humano se iba a desarrollar hasta una edad, cierta edad, y después iba a quedar fijo. No lo sabemos. No sabemos nada de eso, pero sí sabemos que el tiempo se puede transformar en una gran amenaza para nuestras vidas. El tiempo se puede transformar en una gran amenaza para cualquiera de nosotros. Y esto nos lleva a la segunda cosa que es interesante de poder destacar y que tiene que ver con el significado de la vida.
el significado de la vida. Porque no todos, cierto, respetan el tiempo. No todos respetamos y tenemos diferentes valores con respecto al tiempo. Creo que en esto Satanás, el diablo, ha hecho un gran negocio de distraernos, ¿ya? De llevarnos a darle un valor que no sea productivo. Si hablamos de producir 10 veces más o 5 veces más, ya va a depender del valor que le demos al tiempo. Te doy el mismo dinero, pero no solamente te doy el mismo dinero para trabajarlo, te doy exactamente el mismo tiempo para producir. El amo se va, ¿cierto? Se va por el mismo tiempo para todos los que recibieron la mina o el dinero. Regresa exactamente en el mismo tiempo para todos. Y pide una evaluación de lo mismo que él les dio, ¿ya? En el mismo tiempo. Sin embargo, aunque todos tenían lo mismo en cuanto a dinero y todos tenían el mismo tiempo, no todos le dieron el mismo valor al tiempo. ¿Da para entender esto? El mismo tiempo. El que produjo 10 tenía el mismo tiempo. Sin embargo, dentro del campo de su vida, de su existencia, produjo más y seguramente esto le dio más satisfacción. El que produjo las 5 minas o 5 veces más en la parábola esta de las minas, también trajo satisfacción, pero vio un elemento limitante. ¿Cuál es el elemento limitante? Que en el mismo tiempo no produjo lo que la otra persona produjo. Sin embargo, eso no está en juicio. Dios está feliz y también hay recompensa para él. Y de la recompensa vamos a hablar de la recompensa del tiempo, un poco más adelante. Pero en tercer lugar está el que recibe una mina, el mismo dinero y la misma cantidad de tiempo, pero no produjo. Y aquí nosotros vemos lo que se llama el significado de la vida. Nosotros podemos ver la vida como un accidente. Y pensar, ¿por qué me tocó vivir lo que estoy viviendo? ¿O por qué me tocó pasar lo que estoy pasando? Y ya hemos hablado también de esto. Personas crónicas, enfermas, con problemas, con dificultades, pueden llegar a preguntarse constantemente por qué yo he tenido que vivir lo que estoy viviendo, pensando quizás en que podrían haber producido lo que otros no producen por sus limitaciones, por su accidentada vida. Pero podéis tomarlo desde esta perspectiva o realmente darle un significado a la vida ajena al accidente que te ha producido la vida. ¿Da para entender esto? El significado de la vida y el valor del tiempo es proporcional a lo que nosotros creemos. El significado y el valor de la vida es proporcional a la fe que nosotros le inyectamos a ella. Creo que el significado lo encontramos nosotros. El valor se lo damos nosotros.
Podés quitarle la vida a una persona que está postrada, ¿me explico? Y decir, está sufriendo, hay que quitarle la vida porque su tiempo no tiene valor. No para la persona que está postrada, sino para la persona que ve esa situación. ¿Sí me explico? Pero también puede haber otro elemento de afectividad, de cariño, de cuidado, ¿me explico? Que puede ser distinto. Depende mucho de la creencia que nosotros tenemos y a las convicciones que se producen. Entonces el significado de la vida es proporcional a las personas que creen en él. Hay personas muy sanas, ya, con muy buena salud, y no van a producir absolutamente nada en el tiempo. Es su significado de la vida, es su interpretación de la vida. Y esto nos lleva a la tercera cosa que yo quiero destacar, que la única manera de darle valor al tiempo es entender que es un regalo de Dios. Porque el comprender que es un regalo de Dios le puede dar verdadero significado al tiempo. Por último, puede inquietar nuestra conciencia para ayudarnos y motivarnos a hacer algo significativo. Si todos supiéramos que hay un amo, si todos supiéramos que hay un dueño, y todos sabemos que hay un regalo, y que ese regalo es lo que le da valor al tiempo, seguramente produciríamos, seguramente buscaríamos el significado real del tiempo. Reconocer a Dios en nuestra vida es la esperanza que va a dar fuerza a nuestro hacer. Reconocer a Dios en nuestra vida es lo que le da esperanza o le da fuerza a nuestro hacer. Es la esperanza, es la fuerza de nuestro hacer. Micaela compartió una palabra para Córdoba al fin de semana y yo estaba escuchando, obviamente el papá va a querer escuchar la predicación de la hija, sin lugar a duda, ¿no? Quizás puede ser no buena, pero para el papá es la mejor predicación. ¿Ok? La verdad es que se la recomiendo, muy buena, ¿no? Está ahí en las redes sociales, en Facebook. Entonces ella hablaba, ¿cierto?, sobre precisamente esta energía, esta fuerza que nos puede impulsar a vivir. Y ella, muy maestra, bien Raquel, ya pone como ejemplo un motor, ¿ya? El motor que hace que las cosas le den energía, le den movimiento a las cosas. Pero a la vez también ella dice que hay algo que hace que mueva las cosas. ¿Ya? No son un accidente. El hecho de que todo esté en movimiento no es un accidente. Hay algo que hace que las cosas estén en movimiento. Y ahí ella va a terminar, ¿cierto?, conducir la predicación hacia lo que es el Espíritu Santo en la vida de las personas. Ese poder, ese dunamis, esa fuerza interior del Espíritu de Dios que hace que le dé significado a la vida. Entonces, es lo que hace productivo el tiempo. Yo puedo notarlo, o sea, ¿cuánto tiempo yo puedo estar mirando una película? ¿Cuánto tiempo yo puedo estar, cierto, siendo discipulado, formado? Porque somos formados por el tiempo. O sea, el tiempo es lo que me dice, yo necesito tener un día libre. El tiempo es el que dice, yo necesito ir al cine. El tiempo es el que dice, cierto, yo necesito ver una serial. No importa, 3, 4, 5 horas. El tiempo me dice, yo necesito ver el partido. Sin pensar
que puede ser el último tiempo de tu vida. Sin pensarlo, o sea, sin pensar lo que podés caer en medio de la cancha, ¿me entiendes? Y terminar tu proyecto de vida como pasó con un jugador hace unos días atrás. Cayó y se terminó su carrera. Pasó con un arquero también. Cayó, un arquero muy famoso, en el esplendor de su vida, cayó, boom, y terminó su carrera. ¿Me explico? Entonces, es interesante porque el valor, el significado, es proporcional, ¿cierto?, también a la educación, a la formación que le hemos dado. Este amigo, vecino, querido, llegaba los fines de semana, él trabajaba, él era responsable, pero llegaba y ¿qué hacía? ¿Me entiendes? Su distracción, porque era el valor de su tiempo. Se sentía en angustia, lo que hacía, se encerraba. Le hablamos de Jesús, le hablamos de... Yo pasé toda una noche con él un día, porque muy querido, él vino a cuidar a mi papá, y yo pasé esa noche con él. Jamás me voy a olvidar de esa noche. No hasta las 6, 7 de la mañana, que fue la última noche de mi papá. Entonces, o la penúltima. Y yo puedo ver, cierto, que ahora ya no, para él, en nuestra percepción, ya el tiempo para él no va a existir. ¿Ok? Es Dios el que le va a dar dirección más segura al caminar en nuestra vida. Cuando consideramos a Dios, ya es el empuje para un nuevo tiempo. Y cuando me refiero a un nuevo tiempo, no hablo del futuro, hablo del presente. Un nuevo tiempo en lo que yo considero que es valor. ¿No? Ok, yo leo el libro o veo la película. Yo oro o escucho una música. ¿Me explico? A eso me refiero. Al que le da valor al tiempo, el que hace el tiempo. ¿Ya? ¿Compro el vehículo porque Dios me dijo o sigo luchando con mi inseguridad? Pasa el tiempo, los años y no le doy valor. ¿Me explico? O sea, es Dios el que hace significativo el tiempo cuando de pronto Dios te paga el vehículo o Dios te paga la casa, ¿ya? O por último te vayas a la cárcel porque no pudiste pagarla pero tuviste fe. Es Dios, ¿ya? Es Dios, le da significado, pero también es Dios el que trae el consuelo más fuerte frente a los tiempos oscuros. Es Dios el que trae consuelo frente a los tiempos más oscuros e inexplicables. ¿Por qué? Porque hay tiempos oscuros. Porque hay tiempos inexplicables. Era el único fundamento que Job tenía para defenderse frente a sus amigos. Era el único argumento que él tenía frente a su propio dolor. ¿Y cuál era el argumento que él tenía? Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque él no tenía argumentos frente al dolor, aunque él no tenía argumentos frente a lo inexplicable, lo único que él sabía y lo tenía como una fortaleza era su fe. Y es tremendo, o sea, era su fe. Su fe, cuando tú miras a alguien que tiene síndrome de Down, cuando hay alguien, cierto, que tiene Asperger, cuando vemos a alguien que es autista, cuando vemos a alguien que está postrado, cuando vemos a alguien con un diagnóstico de cáncer, cuando vemos a alguien, cierto, que está siendo operado y que no sabemos el resultado. En ese punto, lo único que queda
Es la fe. Yo sé que mi Redentor vive. Y es esa fe la que le da significado a la vida. Y es esa fe la que le da significado a nuestra existencia del tiempo. Lo que hace que una mujer madrugue a buscar trabajo para sus hijos. Que un hombre llegue tarde en la noche para vivir para su familia. Que pase frío, que pase el enojo del jefe, la injusticia, si es que la hay, ¿no? Es lo que le da eso, ¿no? Ese significado. Entonces cada uno maneja su vida como bien le aparece dentro de estas tres perspectivas, cada uno le da el significado. Ahora, el tiempo es inevitable y las consecuencias son inevitables. Salmo capítulo 90, versículo 10. Salmo capítulo 90, versículo 10, sí. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80. Si la fuerza nos acompaña. ¿Cuántos años de vida, sin embargo, son pueden quizás cerca y la realidad? ¿Cuánto pasa y no Uy, hermano, esto no lo puse yo, ¿ah? ¿Quién escribió este salmo? Si no me equivoco, lo escribió Moisés, hermano. Y posiblemente este salmo lo haya escrito, inclusive alguien dijo por ahí, antes de que Dios lo llamara a salir ya de la tierra de Madián, donde estaba con Jetro, ya, porque dice, entre los que tienen más fuerza, 80. No, estaba llegando, algunos, escuchaba una predicación de este salmo que decía, posiblemente, pero no sabemos, estaba llegando justo al tiempo de su llamado. ¿No? Una reflexión tremenda. Ahora, él ha pasado por la aflicción, él ha pasado por la orfandad, no tiene padre, no tiene madre, los padres que pensaba que eran, no lo eran. No sabemos cuándo él se enteró de que la hija del faraón no era su madre, ni que el faraón era su padre. Algunos dicen que toda su vida él lo supo, que siempre, porque Jocabet, que si no me equivoco era la madre, no le crió hasta los 6 años más o menos. Y es posible que sí siempre él supo. Sin embargo, las decisiones que él tomó lo llevaron al fracaso. Si es que este salmo fue escrito antes. Entonces, él sabe perfectamente, es cierto, lo que es la transitoriedad, ¿ya? Lo rápido que es la vida, ¿no? Es loquísimo porque él dice, la vida llega hasta los 70 más o menos. El promedio de vida de alguien en aquella época tiene que haber sido muy poco. Mucha gente se moría antes de los 40, me imagino. ¿Por qué? Porque no existía la medicina que hoy existe. Porque no existía, cierto, los medios que hoy existen. ¿Ya? Claro, nosotros vemos que los padres ya vivían mucho tiempo, Abraham vivía mucho tiempo, pero tenían la mano de Dios en su vida de una manera maravillosa. ¿Ya? No sabemos cómo era la vida en aquel momento, estoy hablando no de los más viejos que vivían 800, 900 años, estoy hablando de esclavos, estoy hablando de este periodo de la tierra. Sin embargo, de eso no quiero hablar. Quiero hablar precisamente de los 70 años. Si realmente el promedio de vida son los 70 años, aunque en la actualidad se está extendiendo la vida, en algunos, por todos los adelantos y por toda la motivación, ¿no? Vida sana, no comas tanta carne, haz ejercicio. Y de hecho, por eso los políticos están subiendo, ustedes saben, los años de jubilación, ¿no? Ya antiguamente eran 60, 65, ahora quieren llevarlo a los 75.
¿no? En todas partes, los políticos hay un grupo que se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo más años. De hecho, hace 2 semanas atrás, escúchame bien, 2 semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado. Ustedes pueden buscarlo en las redes. ¿Y qué lanza la Organización Mundial de la Salud? Declarar la vejez como una enfermedad. Sí, declarar la vejez como una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué declarar la vejez como una enfermedad? Porque en el pensamiento carnal, humano, diabólico, la vida no está sujeta, ¿cierto?, a lo que es la persona como persona. Está sujeta a la producción. ¿Me entiende? Y está sujeta al valor, ¿cierto?, que le puede dar en el grupo social, como diría el tío Chelo ayer en una enseñanza, estatista. O sea, el mundo se está viendo como un gran Estado. Y el Estado no maneja a los individuos como individuos, sino que los maneja como un elemento de producción. Entonces hay dos fuentes que no son productivas, que solo consumen. Uno es el niño y el otro es el anciano. El niño en el proceso de aprender solo consume, no produce. Y el anciano ya no produce, solo consume. Aunque obviamente haya trabajado toda su vida y lo que esté consumiendo sea el fruto de su propio trabajo. Pero el Estado no lo ve así. Puede hacer usufructo, tomar del esfuerzo del trabajo y del ahorro que tiene una persona. Eso es lo que sucedió, y con mucho respeto lo digo, con las AFP en Chile. El obrero trabajó, produjo, cierto, hay grande ahorro, pero lo que se le devuelve es una basura. Por eso el estallido social. Bueno, los políticos se aprovecharon de esto. Entonces, pero la vida en cierto sentido, si llegara a los 70 yo me puse a pensar, 53 años. ¿Ok? Ahora bien, yo lo pienso, pero igual me voy a ir a ver un partido de fútbol. Yo lo pienso, pero igual, cierto, me voy a ir a ver una serie o una película. Yo lo pienso, pero igual me quedo mirando el infinito y más allá. O sea, en sentido de pérdida. Porque no hay fruto en mirar cómo caen las hojas del árbol. No hay fruto. Puede ser muy romántico, pero no hay fruto en escuchar los pajaritos cantar. Sí, hay un tiempo para eso, para mirar la creación y adorar al Señor a través de eso. Pero no hay fruto, seamos sinceros. ¿Ya? No existe el fruto en base a eso. Entonces, ¿ya? Aquí hay una tensión muy fuerte, ¿cierto?, que es una guerra por darle verdadero valor al tiempo. Y esto podríamos asociarlo, ¿cierto?, mismo con la vida de Moisés y ver cómo Dios ve el tiempo para nosotros como seres humanos. Y hay como 4 etapas, o sea, 4 etapas desde que, cierto, el hombre viene a la tierra hasta que el hombre alcanza la promesa. La sensación que nos da, cierto, es que el hombre tiene un proceso de la esclavitud a la libertad. Es como si cuando llegamos a esta tierra a causa de la caída,
Nadie nace libre en relación al tiempo. Toda persona que llega a este mundo sabe que algún día va a morir. Siendo un poquito exagerado, es como decir, nació para morir. Nació, pero ya el reloj, como en la película En Tiempo, ¿no? En Time, ¿no? El tiempo ya empezó a correr, el reloj comenzó a correr para él y algún día el tiempo se le va a acabar. Algún día el tiempo va a dejar de ser para él. Y nos queda la fe de creer que el tiempo va a continuar, pero no para todos. ¿Va a continuar para quiénes? Para los que creemos, para los que servimos al Señor. Pero nadie sabe eso. El niño no lo sabe a menos que alguien le enseñe. Si el niño no aprende de que hay un tiempo que puede ser eterno, el niño va a vivir solamente el tiempo terrenal. Se va a transformar en adulto y va a perder el valor del tiempo, porque la vida eterna es un tiempo eterno. Entonces todos nacemos esclavos del tiempo a causa del pecado. Fíjate lo que Dios le va a decir a Adán, y quiero poner como ejemplo a Adán, y con esto yo voy a terminar. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, le dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, ¿ya? Maldita será la tierra por tu causa. Allí hay un efecto en el espacio y tiempo, ¿ya? Allí se produjo el quiebre. Allí se produjo, cierto, la producción sería alterada. O sea, iba a seguir produciendo porque Dios lo creó para producir. Recuerden en el capítulo 2, el hombre ya estaba produciendo, pero la producción sería alterada. Dice, con dolor comerás, cierto, de ella todos los días de tu vida. Ese todos los días de tu vida ya le había puesto límite al tiempo. El deterioro de la tierra ya le había puesto el límite a Dios, al hombre. Luego en el versículo 12 añade, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El consumo, cierto, sería con dolor, con dificultad. Hay un deterioro en la tierra, pero también hay un deterioro físico. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios automáticamente allí, en el capítulo 3, sin darnos cuenta, conscientemente, sin tomar el peso, capaz que Dios ya le había hablado a Adán y Eva de esta situación, solo que no está descrita con detalles para nosotros, no, allí automáticamente le pone, cierto, un espacio de tiempo al hombre, pero le pone también el significado de la vida sin Dios. ¿Cuál es el significado de la vida sin Dios? Es que la tierra está bajo maldición.
Es que el espacio y tiempo es dolor, es sudor, es sufrimiento. Es deterioro y es pérdida de la vida. A esto se le añade la esclavitud de la mujer hacia el hombre. Hay una esclavitud de la mujer hacia el hombre, o sea, él se enseñoreará de ti. Y también, cierto, hay una venida de los hijos en maldición, la mujer que los tiene con dolor. Un padre, cierto, que se enseñorea de la madre de este niño. Estoy hablando de la experiencia de Adán y Eva y que quizás Caín y Abel vivieron esto. Entonces, allí está, cierto, la esclavitud de todo niño a venir al mundo. Puede ser hijo de creyente, de personas que aman a Jesús, pero ya está destinado a pasar por esta regla, que por más que reciba a Jesucristo y sea salvo, es inevitable, como diría Moisés, la transitoriedad de la vida. 70, 80, 100, 120. Pero va a llegar ahí. ¿Ya? Si Cristo obviamente no viene antes. Ok, vamos a parar aquí, se me fue la hora. Y hay los 4 puntos, los vamos a tocar mañana. ¿Parece? Oremos. Y la pregunta es, ¿qué harás hoy de tu tiempo? Llegarás a la noche y suspirarás y dirás, ¿ha sido significativo mi día? ¿Qué vas a dejar en este día que sea significativo? Que tu historia pueda recordarlo. Hay días que no recordamos, pero hay días que jamás vamos a olvidar. Señor, queremos darte gracias por tu presencia. Señor, ¿qué hace? Que este hombre que recibió exactamente lo mismo haya sacado tanto fruto, haya tenido una recompensa tan grande. Y no solamente tan grande, sino que haya recibido de aquel que no hizo nada con lo que se le dio. Y aunque parece ilógico, Señor, el significado de la vida aquí es tan profundo de, ok, yo estoy produciendo y aún voy a recibir de aquellos que no producen. Y el gran cuestionamiento de los que solo observan es decir, pero Señor, este tiene más, este ya recibió. Y tú le contestas y le dices, bueno, al que produce se le dará más. Y al que no produjo, aún lo que tenía, se le va a quitar. Y es inevitable, inevitable. Por eso, Señor, necesitamos tanto depender de ti, vivir de ti. Señor, tú nos diste el Espíritu Santo y tú te estás paseando en nuestro tiempo, produciendo kairos, produciendo intervenciones. Y tu intervención en nuestra vida le da significado al tiempo. Señor, dale significado a este día. Dale valor a este día, Señor. Señor, gracias por estar con nosotros. Te amamos. Te adoramos. Amén.